Se ha conocido un fallo muy importante que tiene que ver con una condena por primera vez a un ex matrimonio o a cónyuges que ya no convivían por violencia económica. Esto en el ámbito de una cámara del crimen, pero repercute en los tribunales de familia, porque muchas veces los jueces de familia dicen estar con las manos atadas frente a situaciones donde una de las partes no quiere cumplir o es un incumplidor serial. Y estamos hablando del caso Tomaselli, donde una persona de apellido Tomaselli, comerciante, empresario, fue condenado a la pena de 1 año y varios meses de prisión. No de cumplimiento efectivo, pero es sí una condena grave. Con nosotros el fiscal Marcelo Hidalgo, fiscal de Cámara. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias, Jorge, por ocuparte de este tema, porque indudablemente que está enraizado en la problemática de género y trasunta una cuestión muy importante para la sociedad, para las mujeres sobre todo, ¿no? ¿Podría detallar un poco? Ustedes reciben el caso hace algunos meses, pero la historia o el drama de esta mujer sí, viene desde hace largos años. Enseguida vamos a hablar aquí también con el abogado que patrocinó la demanda. Sí, es así. Seguramente él le va a brindar muchos detalles de sus padecimientos que se remontan al inicio del año 2002, cuando empezó todo esto. Allí hay un matrimonio que tiene sus desavenencias, están separados y en el marco de esa separación, con la excusa de salvar la empresa propia de quien estaba acusado, que es Tomaselli, de futuros ataques por cuestiones del mercado, vacía al matrimonio, a la pareja, de todos los bienes, lo ¿Qué coloca... tipo de empresa, doctor? Es una empresa de bicicletas, conocida en Córdoba, muy conocida en Córdoba. Entonces, vacía todos los bienes, incluso los de la familia, los pone en una empresa. Esa empresa es una empresa construida, fantasma, para después de esa primera empresa traspasarlo ya engañada la esposa, la ex esposa, falsificando instrumentos, traspasarlo a una segunda empresa ya de donde los hace desaparecer totalmente del patrimonio familiar y de los acreedores, ¿no? Entonces, bueno, la investigación indudablemente ha sido compleja. Empieza en el año 2002 y llega a la Cámara Tercera del Crimen en octubre del año 2018. Y rápidamente hay un equipo de trabajo, tanto en la Fiscalía como en la Cámara. A este tipo de causas nosotros le damos esta connotación que le está refiriendo usted, Jorge, es decir, es muy importante encontrar respuestas, generar casos testigos que puedan de alguna manera marcar un camino distinto. ¿Por qué le digo esto, Jorge? Porque sin perjuicio de este caso que tiene estos ribetes, estamos hablando de bienes muy valiosos y de perjuicios hacia la expareja de esta persona, del acusado, muy importante a nivel personal, padecimientos de todo tipo. También nos encontramos con esta situación en parejas de clase quizás más humilde, familias de clase más humilde, donde los pocos bienes que hay también son sustraídos por los varones en la familia con distintas excusas y las mujeres pasan a cumplir también estos padecimientos, ¿no? Entonces, este fue un caso donde hoy escuchaba el discurso de presentación del año de la presidenta del Tribunal Superior y nos pedía perspectiva de género, y en esto la vocal de la Cámara Tercera de Crimen, que es Ángeles Palacio de Arato, la ha tenido muy marcada y muy clara. Y nos pedía celeridad. Bueno, nosotros nos tomamos 2 o 3 meses de un caso que llevaba muchísimos años, le pudimos encontrar una respuesta y satisfacer con una pena que entendemos razonable para este caso, porque así lo expresó el querellante, y darle esta perspectiva de género. Fíjese, Jorge, que efectivamente, como usted lo ha mencionado también, es el primer antecedente en el país en el que se deja de lado un artículo del Código Penal que impide la condena cuando hay defraudaciones entre cónyuges. ¿Y por qué lo hemos dejado de lado? ¿Cuáles han sido los fundamentos? Porque hay convenciones internacionales que protegen a la mujer de la violencia económica. Y hasta aquí, ¿por qué esto no sucedía? ¿Qué se entendía cuando se suscitaba una situación así en el matrimonio o en una pareja? Bueno, precisamente... ¿Había un artículo que impedía condenar? Hay un artículo del Código Penal, que es el artículo 185, que impide que estos hechos que son típicos, antijurídicos y culpables sean punibles, porque se pretende de alguna manera este artículo mantener el vínculo y la unión familiar, pero es claro que si
este hecho es cometido en perjuicio de uno de los cónyuges que ya se encuentran separados, donde la afectividad está rota y esto se genera una estructura y una maquinaria societaria para perjudicar a quien era su anterior cónyuge, claramente esta persona está siendo víctima de esta violencia económica, como la definen todas las convenciones internacionales, como Belén do Pará, y entonces el Estado tiene que concurrir en auxilio de esta persona que es vulnerable, y acá me hago también eco de otro de los aspectos que en su discurso de apertura planteó hoy la presidenta del Tribunal Superior, dar respuestas a estas personas que están en situaciones vulnerables. Ahora, doctor, la condena es a 1 año y ¿cuántos meses de prisión? 10. En suspenso? Y 10 años, 10 meses. 1 año y 10 meses de prisión en suspenso. ¿Esto qué implica en la práctica? O sea, acá una Cámara del Crimen no puede recuperarle los bienes que le desapoderaron a esta mujer. ¿Le da este fallo a esta mujer una herramienta para que lo reclame en sede civil? ¿Cómo sigue esto? Sí, esto es, digamos, de una importancia determinante precisamente en el foro civil, en el foro de familia. ¿Por qué, Jorge? Porque ya hay planteado acciones civiles ante los tribunales civiles y esta condena, que significa ni más ni menos reconocer y decir, yo levanto la mano, reconozco que quise defraudar a jueces, a mi ex mujer y a otras personas que se encontraron perjudicadas por esta acción, implica la posibilidad concreta ya de, más allá de las acciones preventivas que ha desplegado el letrado patrocinante, que ha tenido una acción, por cierto, del letrado patrocinante de la víctima muy enjundiosa, porque esto es una cuestión que lleva tanto tiempo, plantear acciones preventivas para recuperar todos estos bienes y esta es una herramienta muy valiosa para poder hacerlo, es un instrumento fundamental sin el cual no podía avanzar la acción civil. O sea que este fallo en una Cámara del Crimen permite poder avanzar en el ámbito civil y también es un antecedente importante, me decían hoy jueces de familia al escuchar la noticia, ¿no? Sí, es muy importante, Jorge, porque definitivamente, digamos, estos episodios que muchas veces pasan entre bambalinas o los funcionarios judiciales de otros fueros lo conocen, lo perciben, lo olfatean y a veces cuesta plasmarlo. Bueno, acá hay una acción que, vuelvo a repetir, ha llevado adelante el Estado, la investigación, el Ministerio Público, junto con el querellante, que tiende a desbaratar esto. Ha pasado, para nuestro modo de ver, demasiado tiempo, nosotros nos tomamos pocos meses para dar una respuesta, pero acá está. Y estamos dando un mensaje muy claro. Violencia económica es condena, violencia económica implica para esta persona tener que restituir los bienes y a partir de esto nosotros entendemos que vamos a tratar de marcar un camino para evitar que esto quede impune.